Un descanso para el alma con el hermano Gerardo Eremita. El arte de ser feliz. Padre Ignacio Larrañaga. Fin del libro. El dolor, camino de sabiduría. El que no ha sufrido se parece a una caña de bambú. No tiene meollo. No sabe nada. Un gran sufrimiento se parece a una tempestad que devasta y arrasa una amplia comarca, pero una vez que pasa el temporal, el paisaje luce calmo, sereno. Una gran tribulación hace crecer al hombre en madurez más que 5 años de crecimiento normal. Se oyen con frecuencia estos comentarios. ¿Cómo ha cambiado fulano? ¿Cuánto ha madurado? Es que le ha tocado sufrir mucho. Cuando todo marcha bien, cuando no hay dificultades ni espinas, el hombre tiende a encerrarse en sí mismo para saborear sus éxitos, sus logros y satisfacciones. Lo sujetan a la tierra y le resulta como altas murallas que lo encierran en sí mismo sin darse cuenta de que esas murallas lo defienden, pero también lo encarcelan. Atrapado en sus propias redes, propietario de sí mismo, ofuscado por el resplandor de su imagen, ¿quién lo liberará de tanta esclavitud? Solo un temblor de tierra. Y a Dios no le queda otro camino de liberación que enviar a este hombre una gran tribulación para despertarlo, desalojarlo, derribando sus muros defensivos y así sacarlo del Egipto, de sí mismo. Cuando la enfermedad o la tribulación se enroscan en la cintura del hombre, en ese momento el atribulado llega a comprender que todo en la vida llega a ser como una vana quimera. Como consecuencia, se despluman las ficciones, se destiñen los atavíos artificiales y el hombre despierta, no sin desengaño, a la realidad verdadera. Sin sufrimiento, querido hermano, no hay sabiduría. Pero la tribulación le resulta tan amarga que el hombre no quiere saber nada de eso y vuelve la cara a otra parte. Generalmente sucede lo siguiente: cuando los golpes caen por sorpresa sobre el hombre, le envuelven como en una polvareda emocional y no se ve nada. En ese momento es muy difícil disponer de una mirada de fe porque el hombre no ve a primera vista más que la fatalidad cósmica o la perversidad humana. Le parece que todo sucede al azar, inexorablemente, y que detrás de los acontecimientos no hay nada ni nadie. Pero después de un cierto tiempo, al tomar una razonable distancia y perspectiva y tender una larga mirada, la mirada de la fe, en ese momento el hombre comienza a comprender
que lo que sucedió fue una pedagogía divina y en el fondo una predilección liberadora. Si te detienes un momento, miras atrás en tu vida y reflexionas un poco, descubrirás que tanto acontecimientos dolorosos de tu pasado que en su momento te parecieron desgracias, hoy, al cabo de 10 años, estás comprobando que te han traído mucha bendición, desprendimiento y libertad interior. Al cabo de los años han resultado ser no desgracias, sino hechos providenciales en tu vida. Lo que sucede es que este desprendimiento o comprobación sobrevienen muy lentamente cuando el cristiano se encuentra de súbito con el sufrimiento. Su primera reacción suele ser la rebeldía. ¿Por qué? Y la protesta es lanzada en el fondo contra Dios, sin tomar en consideración que aquel a quien se dirige la protesta está en la cumbre del dolor, clavado en la cruz. Y la respuesta al por qué viene siempre de lo alto de la cruz. Como el cristiano al principio está envuelto en el clamor y polvareda de la rebeldía, de entrada no llega a percibir esa respuesta, pero después de pasar cierto tiempo, a limpiarse la atmósfera interior de aquella polvareda emocional, el cristiano empieza a percibir claramente que no es una consideración teórica sobre el dolor, sino una orden perentoria. Ven, toma tu cruz, hermano mío, y sígueme, dice el Señor. La salvación ya está a la puerta. Cuando el cristiano, en ese caminar asociado al Cristo doliente, cesa en su rebeldía, toma su cruz, se entrega y adora, entonces hacen su aparición el sentido salvífico del dolor y el misterio redentor de la cruz. En este momento el dolor y la muerte son vencidos porque pierden su aguijón más temible y el cristiano es visitado por la alegría y la paz. En la historia de Israel, los 4 siglos que siguieron al pequeño imperio davídico fueron los siglos más decadentes, llenos de apostasías y de infidelidad. Dios vio que la única salvación posible para que aquel pueblo era un desastre nacional. Y así sucedió. Los sitiadores de Nabucodonosor redujeron la capital teocrática a escombros y ruinas. Sus habitantes fueron deportados a Babilonia y ahí se produjo la gran conversión. De una catástrofe nacional, Dios sacó todos los bienes de la historia de Israel. La inmensa mayoría de los grandes y de las grandes transformaciones que yo he conocido en mi vida han partido siempre de una gran tribulación. Por lo demás, solo el que ha sufrido puede conmoverse ante el dolor ajeno, porque la experiencia del dolor deja en quien sufre la sensibilidad y la comprensión hacia los demás dolientes. El que tiene la experiencia del dolor siente ante el sufrimiento ajeno un movimiento
o estremecimiento del corazón, una donación desinteresada del yo, una inclinación de todo el ser hacia el que sufre. Bajando de Jerusalén a Jericó, yacía en el suelo un hombre asaltado y agredido por los ladrones. Pasaron por allí gentes importantes. Lo vieron, pero continuaron el viaje. Por casualidad pasó también un samaritano. Este se detuvo, socorrió al herido y lo atendió solícitamente. Interesante, hermano. Solo se compadece el que padece. Un samaritano, un despreciado, uno que sufre. Frente a la pregunta ¿quién es mi prójimo?, Jesús viene a responder: el amor no es una teoría, sino un movimiento del corazón. Y solo al que ha sufrido se le mueve el corazón. Se conmueve porque de alguna manera, al presenciar el dolor ajeno, revive su propio dolor. Este es uno de los frutos positivos que deja el sufrimiento en quien sufre, querido hermano. Como hemos dicho, es de la sensibilidad y la apertura, de la comprensión y de la inclinación hacia los que sufren de donde se origina la preciosa palabra misericordia, que indica estremecimiento o sensibilización del corazón. Y de esto se trata. Antes de mover los brazos es necesario que haya un movimiento del corazón, una donación desinteresada del yo, una inclinación de todo el ser, como en el caso del samaritano. El que está familiarizado con el sufrimiento no podrá darse el lujo de pasar de largo. Y por eso, naturalmente, estamos diciendo que el sufrimiento produce en la humanidad un gran movimiento de Pascua. Saca a las personas de sus posiciones egocéntricas hacia los demás atribulados, como en una cruzada general de solidaridad. Por esta razón, el Concilio Vaticano II dirá también que el cristiano no puede encontrar su plenitud si no es en la entrega de sí mismo a los demás.